Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos que nos miran a través de este medio. Aquí estamos compartiendo para ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando una serie de temas importantes. Todos tienen mucha importancia para nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual. La semana pasada terminamos el tema que estuvimos viendo desde allá. Algunos videos lo estuvimos viendo y estuvimos analizando algunos temas como la sanidad de las opresiones malignas y cómo librarnos o liberarnos de ellas. Y hoy estaremos compartiendo con usted un tema nuevo. Hoy es nuestro primer video. Este tema lo titulamos Santidad en las relaciones interpersonales. Repito, santidad en las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es nuestra forma de ser? ¿Cómo es nuestro comportamiento en toda nuestra forma de ser? O nuestra forma de vivir. Vamos a ver qué nos dice la Biblia entonces acerca de esto. Vamos a abrir aquí con una cita bíblica, por supuesto, que está citada en Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, y nos dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El versículo 15 nos dice que en toda nuestra manera de vivir. Y por eso en este tema abordaremos algunos puntos que son más relevantes, o que nos relacionamos más, por decir así, en la vida cotidiana. Esto es, en la iglesia, con la familia y también el trabajo. Y también a nivel general, cómo nos comportamos. Y son los puntos que vamos a estar desarrollando a través de este tema tan importante. Santidad en las relaciones interpersonales. Es que entramos al tema. Es que el religioso o el que cree ser partícipe de una congregación, que es muy bueno, por supuesto, es un paso muy importante, quiero aclarar esto, pero a veces tienen un concepto erróneo, un concepto que corto, se puede decir así, muy corto. Cuando se habla de la santidad, es a lo que me estoy refiriendo. La santidad la encierran solamente dentro de la iglesia o dentro del templo, de 4 paredes me refiero, y se queda allí. La santidad queda solamente en Dios. Claro, Él es santo y Él es sin mancha, Él es perfecto. Pero la santidad va más allá todavía, y eso es porque Dios lo dice. Pedro dice allí en Primera de Pedro 1:15 que sed nosotros santos en toda vuestra manera o en toda nuestra manera de vivir.
Estás en la iglesia, estás viviendo, estás vivo. Estás en tu trabajo, estás vivo. Estás en tu casa con tu familia, estás vivo. Y esos son los puntos que vamos a abordar, lo vamos a desarrollar. ¿Y qué dice la Biblia acerca de cada punto que vamos a estar viendo? La santidad no se encierra solamente en la relación entre hermanos de la fe o hermanos que conviven contigo en el momento que estamos en la iglesia, en un culto. La santidad va más allá. La santidad debe salir fuera de la iglesia. La santidad debe irse contigo. La santidad que se predica y que se enseña dentro de las cuatro paredes de un templo de reunión debe ir más allá. Y vamos a ver algunos puntos importantes. Y como punto número 1 tenemos la santidad práctica en la iglesia. La santidad práctica en la iglesia es algo muy importante, pues tiene que ver con la comunión entre los hermanos en Cristo. Veamos cómo debemos actuar con nuestros hermanos o coherederos de la fe. Porque sucede que nosotros llegamos a una iglesia y nos congregamos en una iglesia y sucede, por eso el punto es santidad práctica en la iglesia. ¿Cómo es nuestro comportamiento dentro de la iglesia? ¿Hay rivalidad? ¿Hay algún hermanito que te incomoda, que te cae mal? Debes sanar eso, porque la persona que está mal eres tú y no el hermanito. Debes luchar, pedir a Dios en oración que te dé un estado sobrio dentro de la iglesia. El punto está centrado solamente dentro de la iglesia. Los hermanos, cómo conviven y qué nos dice la Biblia. Cómo debemos comportarnos. Muchas veces nosotros como cristianos llegamos a la iglesia por cumplir, nos sacudimos las manos después que acaba el culto y como el hermanito que está al lado, 2 o 3 hermanitos que no me caen muy bien, los saludo de manera muy forzada. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas transparente y que practiques el amor ágape. El amor que corresponde a Dios. Y ese amor no tiene hipocresía. Dios quiere que practiquemos ese tipo de amor dentro de la convivencia con nuestros hermanos, dentro de la relación con ellos. Pero veamos qué dice la Biblia con respecto a nuestro comportamiento o a nuestra forma de ser con los hermanos de la fe en Cristo. Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. Veamos qué dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. ¿Qué nos estará diciendo? Vamos a ver qué nos dice Romanos. Capítulo 12, versículo 10. Nos dice de la siguiente manera: Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal. La fraternidad es un amor de igualdad. Es un amor completo. Es un amor sin fingimiento y un amor que debe ser esparcido entre la multitud de creyentes que se encuentren dentro del mundo que te rodea como cristiano, el ámbito que te rodea. Tú debes impartir amor por igual a cada uno de los hermanos.
Es un amor verdaderamente, como dice la palabra, un amor fraternal, un amor verdadero, un amor sin fingimiento, un amor derramado por igual a cada uno de los hermanos que se relacionan contigo. Ese es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que Dios quiere que tengamos y que lo llevemos a la práctica entre nosotros como hermanos en Cristo. La palabra nos dice en este texto que debemos amarnos unos con otros. Esto, por supuesto, se refiere a la comunión dentro de la iglesia o dentro de la convivencia con nuestros hermanos. Pero vamos más allá a ver qué nos sigue diciendo la Biblia acerca de nuestra forma de ser o de nuestro comportamiento con nuestros hermanos, por supuesto, en la fe. La relación interpersonal, este punto nada más lo estamos encerrando entre la relación personal que es llevada a cabo entre los miembros de la fe. Aquí nada más vamos a encerrar este círculo en este punto. Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. Romanos capítulo 12, versículo 16, aquí donde estamos, dice de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces pasa que en la iglesia nos sentimos más elevados que otros, sobre todo en espiritualidad, ¿no? Hay unos hermanitos que casi le brotan alas, y yo soy de los que no, en ese punto no me gusta meterme mucho, porque siempre con esta respuesta digo todo. Ese punto le corresponde a Dios. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe dónde fallamos, y Dios, por supuesto, sabe que no debemos hacer esto de exaltarnos más que otro. O sea, sentirnos superior a otro, porque Dios conoce nuestra condición, porque Dios sabe dónde fallamos, Dios sabe dónde estás mal y dónde estoy mal yo, por supuesto, y Dios sabe que a Él no se le puede engañar. Por eso, cada uno tiene luchas, cada persona, cada miembro en una iglesia, cada ser, cada creyente en una iglesia tiene luchas personales, internas. Muchas veces no las dice, no las declara, se las declara solo a Dios, porque son luchas muy delicadas, pero cada uno tiene una lucha de carácter diferente. Cada uno, aquel que me diga que no tiene luchas, pues esa persona francamente no es cristiano. No es cristiano. Aquel que diga que no tiene luchas, que no tiene pruebas, que no tiene luchas internas, esa persona yo no la puedo considerar cristiano. El verdadero cristiano tiene luchas y tiene mucha, pero mucha guerra espiritual dentro de sí. Y la Biblia nos dice, a través de Romanos 12:16, nos dice y nos ordena el Señor en este versículo a estar unidos. Esto significa que si algún hermano tiene problemas, todos debemos buscarle la solución. Unánimes, dice la palabra en Romanos 12:16. Unánimes, unidos. Si un hermano se equivoca, debemos estar unidos para ayudarle. Si un hermano comete un error, debemos estar unidos, ayudarlo, no aplastarlo. Unidos. Unánimes, dice la palabra de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, porque a veces cuando un hermano comete un error, lo que hacemos es darle con todo, machetearlo con todo, y eso yo creo que no es lo que Dios quiere. La palabra dice unánimes, no siendo altivo, no diciendo pues el hermano anda mal y bueno, pues no, hay que orar por él, hay que ser sincero, hay que hablarle por teléfono, hay que decirle no pasa nada. Hace 15 días me encontré un hermano en la fe muy caído, pero muy caído.
triste su situación. Y yo lo saludé con mucho gusto, lo abracé, le di el abrazo cuando me despedí de él. Y me dijo él que orara mucho por él. Y por supuesto, eso estoy haciendo, orando por él para que Dios reprenda ese espíritu maligno que ha llegado a su vida y que por ende lo ha dominado y lo ha inclinado a ciertas prácticas penosas. Y yo oro por él, y eso es lo que debe, porque estamos unánimes, eso es lo que debe pasar entre nosotros. Así debe funcionar el rol de cristiano. Pero veamos qué sigue diciendo la Biblia acerca de nuestro comportamiento con nuestros hermanos en la fe. Romanos 13:8, veamos qué dice. 13:8 dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos dice no debamos a nadie nada. O sea, si le debes una disculpa a algún hermano, pídele disculpas. No seas altivo. En la iglesia se acostumbra mucho de que me cae mal aquel hermano. No me gusta cómo predica aquel hermano. Me cae mal. No, no seas así. Ama, porque Dios es amor. Y dice la Biblia, en la palabra, nos exhorta a no estar en deudas con ningún hermano, siempre estar a cuentas, para que no haya disgusto entre ambos. Siempre estar a cuentas. A mí me ha pasado que cuando yo sé que hay un choque conmigo entre hermanos, yo puedo detectar cuando no cuadro mucho con algún creyente, algún hermano. Entonces yo busco la oportunidad siempre de acercarme a él, saludarlo, mostrarle afecto, mostrarle cariño. Y esa persona, a veces por experiencia propia, he tenido esa virtud, esa bendición que el Señor me ha permitido de ver cómo esa persona sana sin que tú hagas nada, simplemente por ir, buscarlo, abrazarlo, invitarle algo. Esa persona va a ir sanando. Tenía un disgusto contigo, le caías mal, pero cuando miró tu forma de ser honesta, correcta, amorosa, sin fingimiento, esa persona va a sanar de esa enfermedad del alma, porque esa es una enfermedad prácticamente del alma, es una enfermedad espiritual. Entonces la palabra nos exhorta a que no debamos nada a ningún hermano, o sea, deberle, estar en deuda con él. Romanos 14:13 nos dice, Romanos 14:13 nos dice de la siguiente manera: así que ya no os juzguéis, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice que tomemos decisiones, dice Pablo en Romanos 14:13, que tomemos decisiones y que tomemos la decisión, pero ya, de no poner tropiezo a algún hermano en la iglesia. Porque suele pasar que cuando el hermano es muy cortante, cuando el hermano no convive mucho con los hermanos en la fe, esa persona vive aislada, aún dentro de una congregación vive aislada. Esa persona algo tiene, esa persona no está bien. Por eso la Biblia dice que tomemos decisión rápida de ya no poner tropiezo a causa de nuestro comportamiento con respecto a nuestro vivir entre hermanos o convivir entre hermanos dentro de la congregación. Que tomemos decisiones ya pronta y decidamos no poner tropiezo a nuestros hermanos. Nos dice el 14:13. Nos dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a los hermanos. Decidid tomar decisiones rápido, porque cuando algo pasa en nuestra vida, hay que
ver con los ojos espirituales. Algo estoy haciendo mal, no estoy conviviendo con los hermanos, cuando hay algún convivio, cuando hay alguna confraternidad de hermanos, no voy, no me acerco, estoy mal, no convivo con ellos. Tengo que hacer algo, tengo que activarme. Dice que tomemos esa decisión. Decidid, dice, no poner tropiezo. Más bien dice Pablo a los romanos, decídanse, hagan ya algo, no pongan tropiezo al hermano. Pero veamos qué sigue diciendo la palabra acerca de nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Recordemos que este tema se titula La santidad en las relaciones interpersonales. Y estamos tratando el punto de la relación dentro de la iglesia, o de la santidad práctica en la iglesia, porque nuestro comportamiento habla acerca de la santidad. Si tú estás dentro de la iglesia, pero demuestras allí ser cortante con algunos hermanos, no eres amigable con ellos, no eres así, pero eres bien amigable con los del mundo, eres bien amigable con aquellos que a veces no son ni de Cristo, y aquí entre hermanos eres cortante, déjame decirte que no estás demostrando santidad. La santidad va más allá. La palabra santidad tiene que ver mucho contigo. La santidad es personal. La santidad es propia porque Dios debe compartir contigo su santidad. Porque si tú te dices ser hijo de Dios, te dices ser nacido de nuevo, yo no dudo en que estés participando de la santidad de Dios. Y que Dios ha puesto en ti de su santidad para que tú vivas demostrando o vivas mostrando esa santidad en tu relación con los hermanos, como estamos aquí hablando primero en este punto, porque vamos a ver también nuestra relación en otros puntos con la familia y también en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, verso 13? Gálatas 5:13 nos dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llama a ser serviciales con nuestros hermanos. Esto quiere decir que debemos brindar nuestro apoyo en cualquier problema que tengan. Gálatas 5:13. Dice que no demos libertad a la carne. O sea, darle libertad a la carne no significa simplemente depravaciones, que sí también está incluido. No significa embriagarte o irte a bailar. No, también encierra todo eso. Pero también significa que la repugnancia que tú tengas hacia el hermano, o la actitud incorrecta que tú tengas hacia el hermano, también tiene que ver con las acciones de la carne. Porque aquí en este mismo capítulo de Gálatas 5 nos menciona las acciones de la carne. Entre ellas está la ira, la contienda, la envidia. Y debemos tener cuidado de no caer en esos errores tan críticos entre nosotros como creyentes. Este punto está relacionado sobre todo nada más con nosotros como creyentes, porque estamos hablando de nuestro comportamiento entre la relación con nuestros hermanos. Gálatas 5:26 también, a ver qué nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor también prohíbe la vanagloria entre nosotros. Esto lo hace para no causar irritación entre los hermanos. Miren, hermanos, a veces nosotros abrimos la gran boca y imprudentemente y hablamos cuanta cosa
y nos vanagloriamos. Nos vanagloriamos. A veces llegamos y decimos, no, pues yo gané a tantos allá donde anduve, evangelicé tantos, hice esto, hice aquello. A mí me costó mucho trabajo quitar ese espíritu de mí. Lo quité, ahora lo sigo haciendo con respecto a hablar de Cristo a muchos, pero en una forma secreta, en una forma, yo espero que Dios me exalte a su debido tiempo, dando soluciones a matrimonios que a veces están destruidos, pero en una manera secreta. A veces esa vanagloria también tiene que ver con creerte más que el otro hermano. Te crees más, conoces mucho de la Biblia, predicas bien, tal vez tu testimonio sea casi perfecto, pero eso no te da lugar para que tú te sientas más elevado que otro. Deja a Dios que te exalte a su debido tiempo, porque esto es vanagloria. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que no nos hagamos vanagloriosos, porque allí hay tropiezo, dice el apóstol Pablo. Veamos qué sigue diciendo acerca de nuestro comportamiento. Efesios 4:2. ¿Qué nos dirá la Biblia en Efesios 4:2? Nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Porque, mire, usted que me escucha, usted que me está viendo, no hay iglesia perfecta. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos en el proceso. En el proceso. Hay hermanos que ya están listos para irse con el Señor, pero no todos. Y son partícipes del cuerpo de Cristo. Por eso, Apocalipsis 7:9 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Participaron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, pero no se fueron en el rapto de la iglesia. Pero fueron partícipes del cuerpo de Cristo. Y tan seguro estoy que en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice que ellos se quedaron en la tribulación, pero salieron porque demostraron ser fieles a Dios, aún en medio de las circunstancias adversas con respecto a la tribulación que vendrá en los tiempos del fin. Esto es importante, pero soportándonos. Dentro de la iglesia hay hermanos que cometen errores, perdón. Hay hermanos que cometen fallas. Y la Biblia no nos ordena aplastarlos, a humillarlos, a hablar mal de ellos. Nos dice soportándonos unos a otros. Soportándonos. No debemos nosotros dejar la humildad, porque dice con toda humildad y mansedumbre. Lo importante que nosotros tenemos, o la clave o requisitos que nosotros tenemos para poder ser hermanos aguantadores, que soportemos los errores de los demás hermanos que nos rodean, es la humildad y también la mansedumbre. Humildad y mansedumbre son los requisitos que Dios nos da para poder ser esos hermanos o esos creyentes que Él quiere que seamos, que soportemos, que perdonemos, que demos palabra de vida eterna. Aún al hermano que está dentro de la iglesia y que ha cometido un error. Efesios 4:25, ¿sí? Con esto terminamos. Efesios 4:25, veamos qué nos dice la palabra del Señor. Y por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nuestro Dios nos manda a ser transparente entre vosotros, no a hablar mentira entre nosotros. Siempre la verdad. Recordemos que somos hijos de Dios, quien es toda verdad y toda justicia.
Dice que la Biblia aquí, le voy a volver a leer el texto, en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego sigue diciendo el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el 27, ni deis lugar al diablo. Dice el 25, por lo cual desechando toda mentira, airaos, pero no pequéis. A veces va a haber problemas y va a haber motivo para que te enojes. Cristo se molestó mucho cuando miró toda la corrupción que había en el templo cuando hizo la purificación. Y se molestó mucho Cristo, pero se molestó con un celo santo. El celo santo trae sanidad. El celo santo trae purificación. Entonces, cuando hay algo entre nosotros, dice que debemos ser transparentes, desechando la mentira, hablar verdad entre nosotros. Este es la última referencia con respecto a la Biblia, donde nos manda o donde nos habla acerca de nuestro comportamiento o de nuestra relación entre hermanos de la fe. Desechando toda mentira, hablad verdad. ¿Cuántas veces tú que me escuchas, cuando se te ha invitado a la iglesia, cuántas veces has echado mentira? No, que tengo que ir para acá. No, que fíjate que mi esposa. No, que fíjate que me pasó esto, pastor, y no voy a poder ir. No, fíjate que me está pasando esto y no voy a poder seguir el estudio que me estás dando. Y no es cierto. Cuando la Biblia nos manda a ser transparente, a hablar verdad entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Sé transparente, habla. Pastor, estoy cayendo en un error. Pastor, estoy en un declive espiritual. Ayúdame. Ya no siento deseo de ir a la iglesia. Ya no siento deseo de leer la Biblia. Ya no siento deseo de orar. Ya no siento deseo de hablar con Dios. Pastor, ayúdeme. Seamos transparentes. Seamos rectos delante de Dios. Y Él no tardará en ayudarnos, pero dice que no hablemos mentira entre vosotros. Hablemos siempre verdad entre hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo estás? Bendecido, hermano. Y no es cierto, estás en un gran problema. Y debes pedir ayuda. Dios sabe que tú necesitas, pero no quieres clamar, no quieres doblegarte. Tú has creído esa idea de que ser cristiano es tenerlo todo, sí, por fe en Cristo. Pero ser cristiano implica también sufrimientos, opresiones, angustias, tristeza, lágrimas. También va incluido allí para aquel que quiere ser cristiano genuino. Hablemos verdad, pidamos ayuda a nuestros hermanos. Conclusión. Primera de Juan 4:20 al 21, el apóstol Juan lo resume de una manera muy sencilla. El que diga amar a Dios debe dar fruto primero practicando el amor entre los hermanos de la iglesia. La cosa no puede ser al revés. Porque si dices que amas a Dios, que ni siquiera miras, pero aborreces a tu hermano que miras, pues nadie te creerá y Dios menos. Mire lo que dice Primera de Juan 4:20 y 21. Primera de Juan 4:20 y 21 nos dice de la siguiente manera. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, demuéstrelo, lo estoy parafraseando, demuéstrelo también amando a su hermano.
¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves, pero andas aborreciendo a tu hermano? Eso se llama hipocresía. Y debes tener cuidado, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Eso es diabólico. Eso no te traerá vida eterna. Por eso, a mí, aunque me han hecho muchos desprecios, si te contara, muchos desprecios, pero amo al hermano que me insultó, pastores que me han insultado incluso. Los amo en el amor de Dios. Te bendiga, varón. Cristianos que han hablado mal de uno, Dios te bendiga. Es importante demostrar que amas a tu prójimo, porque no puedes decirte tú que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano. Debes tener cuidado, porque Dios nos traerá a cuenta toda acción o todo pensamiento del corazón, toda maquinación del corazón, lo traerá a la luz. Debes amar, ser transparente. Con esto terminamos. Dios nos dice con palabras sencillas por medio del apóstol Juan que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Concluimos pues este punto. La próxima semana estaremos tratando el punto, porque hoy estuvimos tratando el punto de la santidad en la iglesia, o sea, cómo nos relacionamos con los hermanos y qué nos dice la Biblia acerca de cómo hacer esto, cómo debe ser nuestro comportamiento con nuestros hermanos dentro de la iglesia en el momento que convivimos con ellos y que tenemos comunión, relación interpersonal entre hermanos. Hoy lo estuvimos viendo, pero el día domingo que viene, este domingo que viene, primeramente Dios, estaremos viendo el punto número 2, titulado La santidad práctica en la familia. Eso está tremendo. Santidad práctica en la familia. Muchas veces en la iglesia eres uno y en la casa eres tremendo con tu esposa, eres tremendo con tus hijos, eres tremendo en la casa, no lees la Biblia, no oras. Son tantas cosas que a veces en la iglesia eres uno y en la casa con tu familia eres otro. Estaremos solamente centrados en la relación familiar. Esto incluye también a tus hermanos, a tus padres, a tu esposa, principalmente a tus hijos. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de nuestro comportamiento con ellos. Dios te bendiga y que te guarde. Sé que verás este video más tarde y sé también que traerá bendición a tu vida si tú miras este video. Dios te bendiga, tú que vas a mirar el video más tarde, tú que lo estuviste mirando hoy. Dios te bendiga y que Dios te guarde y que te llene de su bondad y sobre todo que derrame santidad sobre tu vida y sobre mi vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.